Hola a todos. En el video de hoy vamos a analizar un filtro pasabajas para que puedan ustedes entender de una manera más didáctica los conceptos que tienen que ver con la frecuencia de corte y el desfasamiento que puede existir entre la señal de la entrada y la señal de salida. Recordando que un filtro pasabajas es aquel filtro que permite pasar todas las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte de dicho filtro. Vamos a leer un poco el ejercicio que se plantea. Primero dice: para el filtro pasabajas mostrado en el circuito, determine, y hay 5 actividades que realizar. La primera, la frecuencia de corte del circuito, hay que calcularla. La magnitud del voltaje de salida en la frecuencia de corte. La magnitud de voltaje de salida una década después de la frecuencia de corte. Y la magnitud del voltaje de salida una década antes de la frecuencia de corte. Es decir, nuestro punto de referencia siempre va a ser la frecuencia de corte, por lo cual es muy importante que ustedes puedan calcularla, y a partir de esa frecuencia de corte se puede determinar la magnitud de la salida. Ojo, con el parámetro de la frecuencia de corte no se puede calcular específicamente el ángulo de la señal, aunque ya se vio en clase que hay una tabla en la cual nos dice cuáles son los ángulos para cada uno de estos puntos en particular. Entonces vamos a calcular también la magnitud y fase del voltaje de salida, suponiendo que la señal de entrada es de 1 volt a 4 kHz. Es decir, los primeros 4 puntos vamos a utilizar a la frecuencia de corte como punto de referencia para poder ver el comportamiento de dicho filtro. En el inciso número 5 vamos a utilizar la ecuación de salida de este filtro, ya la ecuación formal, la cual nos puede dar cuál es el ángulo de salida también y cuál es la magnitud. Entonces vamos a analizar un poco. Aquí de hecho ya está resuelto. Para que nos enfoquemos un poco más en la parte de la simulación. Para la respuesta 1, que se nos pide la frecuencia de corte del circuito, pues podemos encontrar que la frecuencia de corte, de acuerdo a las fórmulas que vimos en la última clase, resulta ser que la frecuencia de corte es igual a 1 entre 2 pi por r por c. Haciendo la operación correspondiente, se obtiene que la frecuencia de corte de este filtro, del que está mostrándose en este punto, es de 2.34 kHz. No es nada complicado, se puede realizar con la calculadora de una forma muy sencilla. Aquí estoy colocando nada más la forma en cómo lo ingresé a la calculadora, porque a veces, si se nos olvida algún paréntesis, sobre todo los paréntesis, puede ser que el resultado no sea el que estamos esperando. Entonces, literalmente aquí copié la ecuación tal cual ingresé a la calculadora, y esa es la respuesta que nos da la calculadora. Entonces, con ello ya sabemos que la frecuencia de corte es de 2.34 kHz. Ahora, a partir de ese valor ya podemos responder a las preguntas 2, 3 y 5. ¿Sí? Vamos a ver que en la respuesta número 2, que nos pide la frecuencia de corte, el voltaje en la frecuencia de corte, o la magnitud del voltaje de salida a la frecuencia de corte, es decir, a 2.34 kHz, está dada por una caída de menos 3 decibeles, que equivale a multiplicar la señal de la entrada por 0.707. Entonces, al realizar la operación, obtenemos que si multiplicamos 0.707 por el voltaje de entrada, que es esta operación, deberíamos obtener a la salida una señal de 3.53 volts. Insisto que por el momento no nos interesa determinar cuál es el ángulo de la señal de salida. Acuérdense que la medición de los ángulos siempre se mide con respecto a la señal de origen. En este caso, la señal de origen es la entrada, y el ángulo se mide en función de verificar si se movieron los tiempos de las señales senoidales. En un momento que hagamos la simulación vamos a entender ese principio. Bien, entonces
Ya de aquí podemos hacer la simulación correspondiente, en la cual tendríamos que utilizar una señal alterna a la entrada que tenga una frecuencia de 2.34 kHz y que tenga una amplitud de 5 volts. Vamos a ver la simulación. De hecho, aquí ya lo tengo construido. Me adelanté un poco para ahorrar tiempo. Si pueden observar, estoy utilizando un operacional genérico. De hecho, solamente aquí en las partes ocupé el nombre OPAM y aparece el símbolo, y ese es el que estoy utilizando. Recuerden que pueden utilizar el 741 o el TL082 o cualquier otro operacional. Se utiliza este porque ya no tengo que agregar las fuentes de alimentación de +-15 en este circuito, y con este podemos pues ver cómo es el comportamiento del filtro pasabajas. Ya lo construí, la resistencia es de 680, el capacitor es de 0.1 microfaradios, y puse una resistencia R3 que sería la equivalente a una resistencia de carga RL de 1 megaohm. Esto implica que a la salida tenemos prácticamente un circuito abierto porque esa resistencia es muy grande. Recuerden que cuando tenemos una resistencia muy grande comparada con las resistencias que hay alrededor, podemos considerarla como un circuito abierto. Bien, entonces aquí en amplitud voy a colocar una señal de 5 volts. En la frecuencia que vimos que era de 2.34 kHz, voy a colocar como tal 2.34 kHz. Y en el parámetro de corriente alterna vamos a colocarle 5 volts. Listo. Ahora bien, hay que configurar una simulación. Yo aquí ya tengo una simulación previa. Ahorita les muestro cómo está configurada. Recuerden que cuando ustedes vayan a realizarlo tienen que generar un nuevo perfil de simulación. En mi caso, como yo ya lo tengo, ya lo elegí. Tengo dos perfiles. En este momento voy a utilizar el primero, que es el que vamos a utilizar para ver cómo se comporta respecto al tiempo, haciendo una gráfica de tiempo contra voltaje. Entonces voy a utilizar el menú PSpice y voy a utilizar el menú editar perfil. Cuando ustedes hagan esto, lo que le van a poner es crear uno nuevo, y de ahí vamos a estar modificando. Ahora bien, aquí lo importante es poder determinar hasta qué valor vamos a realizar la simulación. Si la señal es de 2.34 kHz, eso quiere decir que el periodo es de 0.427 milisegundos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para que yo pueda ver varios ciclos de la señal, voy a extender la simulación hasta 2.1 milisegundos. Pero para redondearlo y acordarme un poco más fácil en las siguientes iteraciones, voy a colocar una simulación de 2.5 milisegundos. Recuerden que ese valor, ¿cómo se obtiene? Tienen que obtener el periodo de la señal de la entrada que estamos ingresando, que en este caso es de 2.34 kHz. El periodo se obtiene haciendo el inverso de este valor. Al obtener el inverso hay que multiplicarlo por 4 o por 5 para que nos dé varios ciclos de la señal. Y yo en particular, a pesar de que al multiplicar por 5 el periodo debe dar 2.1 milisegundos aproximadamente, bueno, pues yo me extendí hasta 2.5 milisegundos. Ahora vamos a ejecutar la simulación. Y al ejecutar la simulación, si se fijan en el eje de las X, pues efectivamente es tiempo. Y aquí está puesto hasta 2.6 milisegundos. Ahora voy a colocar un marcador de voltaje en este punto. Y voy a colocar otro marcador de voltaje en este punto. Es decir, a la entrada y a la salida del circuito. ¿Para qué? Para que podamos comparar. Voy a hacer un poco más gruesa la señal para que puedan ustedes observar más claramente en pantalla. Y podemos observar que efectivamente la señal roja, si me regreso tantito a la simulación,
La señal roja es la señal de la entrada, la señal verde es la señal de salida. Y al hacer eso, obtenemos, y voy a utilizar los cursores como tal. Voy a utilizar aquí un cursor. Me voy a posicionar en la señal de salida. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí hice un pequeño zoom a la parte de la ventana inferior derecha para que no cueste mucho poder visualizarlo. Y vamos a checar que el pico de esta señal, ¿sí?, se encuentra más o menos como en 3.49 posiblemente. Incluso podemos utilizar uno de los iconos de aquí del cursor para que nos diga cuál es el pico máximo de la señal, que efectivamente, si observan, es de 3.49 volts. Fíjense que estamos en un valor muy pequeñito de tiempo, es el que estoy marcando en este momento con el cursor. Y tenemos precisamente un 3.49. Según lo que teníamos previsto, según el ejercicio, es de 3.53. Es una aproximación bastante cercana, no es exacta, pero bueno, aquí podríamos considerar que no se utilizaron todos los decimales de la multiplicación o de este parámetro, particularmente del punto 77, ¿sí? Entonces, podemos también observar que la señal de salida con respecto a la señal de la entrada están desfasadas. Fíjense que voy a utilizar el mismo cursor y el mismo cursor lo voy a poner con respecto al 0, y el segundo cursor, que es un cursor azul, lo voy a elegir con respecto a la señal de entrada. Aquí estoy eligiendo la señal de entrada. Y a ver, vamos a ver si se puede. Aquí estoy teniendo una pequeña complicación. Permítanme un momento. Elegí primero la primera señal, que es la verde. Podemos ver que si la coloco en ese punto, con respecto al eje de las Y's tenemos el 0. Después voy a elegir la gráfica número 2 y voy a intentar, ya ahora sí ya me lo permitió, voy a ponerlo en este punto. Parece que tengo unos problemas aquí de configuración. Listo, ahí está. Y entonces lo que hice fue poner un cursor en el cruce por 0 de la señal de entrada y en el cruce por 0 de la señal de salida. Podemos ver que en ese punto hay una diferencia de tiempos. ¿Cuál es la diferencia de tiempos? Podemos ver que es de menos 55.96 microsegundos. Es este punto que está aquí. Ahora, ya con ese tiempo se puede hacer algunas operaciones aritméticas basadas en la conversión de fasores. No sé si, ojalá puedan recordar un poco de temas de circuitos, que para poder determinar el desfasamiento de dos señales. Aquí se puede ver que la señal de salida está desfasada hacia la derecha cierto número de grados. Entonces, al hacer la resta de los tiempos de donde se están cruzando los ceros en este punto, en este donde estoy marcando con el cursor, y en este punto, la diferencia de tiempo se puede transformar posteriormente a grados y así obtendríamos cuál sería el desfasamiento de la señal. No lo voy a hacer porque más adelante vamos a ver cómo se puede generar una gráfica que nos dé cómo es el comportamiento respecto a la fase del circuito. Pero bien, aquí podemos ver que en la parte de la magnitud efectivamente nos dio aproximadamente lo mismo que lo que estábamos esperando. Bien, ahora ya vimos cómo funciona a la frecuencia de corte. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es la magnitud del voltaje de salida una década después de la frecuencia de corte? Es decir, voy a multiplicar la frecuencia de corte por 10, que eso es lo que implica una década después. Entonces, ahí lo que podemos determinar es que si es un filtro pasabajas, una década después debe tener una caída de menos 20 decibeles.
Eso es porque el circuito que estamos analizando es de primer orden y todos los filtros que son de primer orden tienen una caída de menos 20 decibeles por década. Si traducimos menos 20 decibeles a ganancia lineal, eso implicaría una atenuación de 0.1, así como está en esta ecuación y así como está descrito en la respuesta. Es decir, se espera que una década después de la frecuencia de corte, es decir, a 23.4 kHz, la magnitud del voltaje de salida sea de 0.1 el voltaje de entrada. Es decir, tendremos la décima parte de el voltaje que teníamos a la frecuencia de corte. Al hacer esa operación, es decir, 0.1 por el voltaje de entrada tal cual está aquí, pues obtenemos un voltaje de 0.5 volts. Eso significa que nuestra simulación, para poder comprobar ese valor, tendríamos que modificar ahora nuevamente el valor de la frecuencia, es decir, a esta frecuencia multiplicarla en vez de, colocarla en vez de 2.34 kHz, vamos a colocarla en 23.4 kHz. Lo demás se deja exactamente igual y obviamente al modificar la frecuencia vamos a tener que modificar nuestro perfil de simulación para que se acople a las nuevas condiciones de frecuencia. Si se hace el inverso de 1 entre 23.4 kHz para obtener el periodo, como resultado se obtiene 0.427 milisegundos, que al multiplicarlo por 5 da 0.213 milisegundos, lo cual nuevamente lo voy a extender un poquito más y mi simulación la voy a realizar hasta 0.25 milisegundos. Vuelvo a editar el perfil de simulación, pero ahora en vez de poner 2.5 voy a poner 0.25 milisegundos y aceptamos los cambios. Vamos a realizar nuevamente la simulación. Voy a maximizar esta ventana y voy a colocar nuevamente la señal de salida con respecto a la señal de la entrada. Si nos vamos nuevamente a la ventana de gráficas, voy a volver a hacer un poco más gruesas las señales para que se pueda observar. Nuevamente aquí voy a engrosar un poco la gráfica para que puedan observarla bien en pantalla y vamos a ver con el cursor nuevamente cuál es el valor pico de la señal verde, que es la salida. Voy a utilizar nuevamente aquí la herramienta para que nos dé el cursor máximo. Si se fijan, aquí tenemos las opciones y como máximo tenemos este punto, que si nos fijamos en el recuadro que se está viendo en este punto, ¿sí? En este punto lo que estamos observando es que en ese valor tenemos un voltaje de 819 milivolts. Estábamos esperando 0.5, sin embargo, si observan, conforme vamos avanzando en la señal va centrándose sobre el 0, es decir, baja un poquito su nivel, y si vemos algunos otros picos ya podemos ver que estamos en 558 milisegundos, milivolts. Me refiero a este punto en particular, no sé si ojalá se pueda observar de manera correcta. Aquí en pantalla ahorita están viendo del lado derecho inferior está el cuadro original. Estoy haciendo un pequeño zoom al lado izquierdo para que no cueste mucho la lectura, y en ese punto donde estoy señalando en este momento es el que nos está sirviendo de referencia para ver si el circuito está funcionando como debe de funcionar. Ahora, si seguimos avanzando, podemos encontrar posiblemente, por ejemplo en ese punto, que ya llegamos a los 500 milivolts, que es lo que estábamos esperando. Obviamente, ¿por qué sucede? Bueno, recuerden que el capacitor tiene un proceso de carga y descarga, y en lo que se estabiliza la respuesta final, bueno, podemos tener ciertas variaciones. Pero otra cosa que podemos observar nuevamente es que la señal roja, es decir, la señal de la entrada, ¿sí?,
Vamos a ponerle un valor a lo mejor muy cercano al 0 y voy a colocar un marcador en ese punto. Voy ahora a seleccionar la señal verde y ahora voy a colocar una señal, perdón, un marcador en ese punto donde estamos cruzando por 0. Voy a quitar los cursores para poder acomodar y entonces aquí podríamos observar, ¿sí? Este es para acá. No, este es para acá, perdón. Si es que me estoy guiando con respecto a este valor, que aquí es 93.67 microsegundos, y en el otro es de 85.42 microsegundos. Puedo voltear esto y aquí están las dos señalizaciones del cruce por 0. Si se fijan, aunque no es exactamente el 0 en cuanto a la señal verde, pues es muy aproximado, podemos tener un pequeño error, pero la diferencia de 93.67 microsegundos menos 85.42 microsegundos nos daría cuál es el desfasamiento a una década después de la frecuencia de corte. Insisto, no voy a hacer la operación para transformar tiempo a grados, porque más adelante voy a mostrarles cómo se hace una gráfica donde se nos indica cómo va modificándose el ángulo de fase de la señal de salida con respecto a la señal de la entrada. Bien, voy a cerrar esto y nuevamente vamos a continuar con el ejercicio. En el número 4 nos pide la magnitud de voltaje de salida una década antes, es decir, si la frecuencia de corte es 2.34 kHz, vamos a dividir una década, vamos a dividir la frecuencia de corte entre 10 para obtener cuál es la década anterior. Y parece que es muy sencillo. Si lo dividimos entre 10 a esto nos daría 234 Hz. Entonces, a 234 Hz la magnitud del voltaje de salida prácticamente debe ser el voltaje de la entrada y el ángulo de fase tiene que ser relativamente cercano a 0. ¿Por qué? Porque estamos muy a la izquierda del funcionamiento del filtro. Vamos a modificar la frecuencia. Ahora vamos a utilizar una frecuencia de 234 Hz. Lo voy a quitar nada más el punto decimal y el punto de el valor de kilos. Y obviamente nuevamente tenemos que modificar el perfil de la simulación. ¿Para qué? Pues para que esto podamos observar al menos 5 ciclos de la señal. Pueden ser 4, puede ser 5, ahí ya depende de los gustos. A mí me gusta siempre ponerle al menos 5 ciclos. Igual que hicimos en las operaciones anteriores, si obtenemos el inverso de la señal, es decir, 1 entre 234 Hz, como resultado se obtiene 4.27 milisegundos. A eso lo voy a multiplicar por 5. Como resultado da 21.36 milisegundos. Y lo voy a redondear a 25 milisegundos. Por lo tanto, aquí nada más voy a borrarle el 0 punto y algo para dejarlo en 25 milisegundos. Voy a aceptar. Voy a borrar esto para continuar con la señal verde de salida, si no a veces se invierten los colores. Eso también es indistinto, es ya cuestión de gustos. Y ahora nuevamente voy a colocar la señal de entrada, perdón, la señal de salida, la señal de entrada. Aquí podemos ver que ya tenemos las dos señales. Voy a hacerlas un poco más gruesas como hace un momento. Esto nada más es para que podamos o para que ustedes puedan ver bien en sus pantallas cómo se están comportando las dos señales. Y se puede ver claramente que bueno, pues a lo mejor ni siquiera es necesario poner los cursores porque es muy evidente que la señal de entrada y la señal de salida pues tienen prácticamente el mismo valor. Incluso se alcanzan a ver las dos señales un poquito desfasadas, pero el desfase es muy pequeño.
se puede ver el desfasamiento si hacemos un zoom con respecto a la gráfica que tenemos aquí. Si se fijan, la señal con respecto al 0, a pesar de que es muy pequeño la diferencia, dado que tuvimos que hacer el zoom para poder detectarlo, en esta parte podríamos poner un marcador, en esta parte otro marcador, y restar los tiempos que hay entre esta señal y esta, entre la verde y la roja, y posteriormente hacer las operaciones para poder transformar de tiempo a grados. Entonces podemos ver que pues el filtro que estamos analizando hasta este momento está funcionando como estábamos esperando. Falta un último punto, y en el último punto ahí sí hay que ser un poquito más cuidadoso, sobre todo cuando se hace la operación matemática en la calculadora, porque ahora pide la magnitud, y no solamente la magnitud, sino la fase del voltaje de salida, suponiendo que la señal de entrada es de 1 volt a 4 kHz. De hecho, aquí a lo mejor podríamos dejarlo a 1 volt, podríamos ponerle los 5 volts del circuito original, ahí sería indistinto. Incluso si se puede, podemos colocar los 5 volts como está ahí, a 4 kHz, para que veamos que no solamente, bueno, si lo pusiéramos a 1 volt, obtendríamos prácticamente más fácil, o podríamos obtener más fácil la cuestión de la ganancia del circuito. Pero bien, vamos aquí con respecto al circuito que estamos presentando. Recuerden, acabo de hacer una modificación, no es de 1 volt, es de 5 volts, para que sea acorde con lo que tenemos en este punto. En el punto que me refiero del voltaje de la amplitud que estamos utilizando para este circuito. Vamos a ver cuál es la respuesta correspondiente, y entonces para poder utilizar la ecuación de salida como tal, es necesario calcular el valor de omega a la frecuencia de entrada. Es decir, como tenemos que ingresar una señal de 4 kHz, bueno, pues hay que calcular cuál es el valor de la frecuencia, de la velocidad angular. Es bastante sencillo, es una ecuacióncita muy fácil, 2pi por f, que al hacer dicha operación obtenemos que la velocidad angular es de 23.13 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. También, de acuerdo a la clase donde se mostraron las ecuaciones de salida del filtro, de los filtros pasabajas y pasaltas, retomo la ecuación para el pasabajas, y el voltaje de salida es 1 entre 1 más j omega r por c. Al colocar toda esa operación, y recordando que la señal de entrada que acabo de colocar es de 5 volts, entonces al hacer la multiplicación correspondiente, el valor del voltaje de salida sería de 2.68 con un ángulo de menos 57.55 grados. Recuerden que deben tener cuidado en este punto de poder colocar en su calculadora el número complejo I o el número complejo J, dependiendo de la calculadora que estén utilizando. Y de hecho, por eso aquí en este punto, aquí en esta celda donde pongo operación en calculadora, muestro cómo la ingresé para obtener el valor que tenemos aquí en este punto. Es decir, al hacer toda esta operación desde aquí hasta acá, ese punto, todo eso lo que está sombreado en gris en este momento, da como resultado en formato polar esta respuesta de salida. Aquí posiblemente faltaría colocarle que son volts. Recuerden que debemos colocar las unidades. Y la respuesta, pues ya aquí está colocada. Si la queremos en formato rectangular, que muchas veces las calculadoras también lo dan en formato rectangular, estaría dado por este número rectangular como tal, una parte real y una parte imaginaria. Bien, entonces estamos esperando tener una señal de 2.68 volts, es decir, este valor, con un ángulo de menos 57.5 grados. Vamos a la simulación entonces, y vamos a colocar ahora una señal de 4 kHz, porque es lo que vamos a comprobar si está funcionando a esa frecuencia y que el voltaje de salida sea lo que estamos esperando. Voy a dejarlo así entonces. De hecho lo voy a tener que
cerrar la simulación anterior. Voy a quitar los marcadores. Voy a volver a ejecutar la simulación como tal. Y no, nos hizo falta un detalle. Recuerden que si cambio la frecuencia, tengo que modificar el tiempo de la simulación. Si hacemos el inverso de 4 kHz para obtener el periodo, al hacer esa operación obtenemos 0.25 milisegundos. Si lo multiplicamos por 5, obtenemos 1.25 milisegundos y lo voy a redondear hasta 1.5 milisegundos. Recuerden, esto solamente se hace para poder ver varios ciclos de la señal y observar cómo es el comportamiento correspondiente. Entonces vamos a colocar 1.5 milisegundos. Vamos a aceptarlo y ahora sí vamos a ejecutar la simulación correspondiente. Vamos a colocarlo en pantalla completa y voy a colocar un marcador en el voltaje de salida, otro marcador en el voltaje de la entrada. Vámonos acá a la simulación. Vamos a volver a hacer el pequeño zoom y voy a colocar los cursores como tal. Voy a empezar con la señal de salida. Pero antes, a ver, permítame un momento nada más. Voy a hacer un poco más anchas las señales para que se vean bien en pantalla. Y después voy a utilizar los cursores para verificar exactamente que la señal está en la magnitud correspondiente, tal cual habíamos esperado, de acuerdo a los cálculos. Bien, entonces vamos a colocar el zoom correspondiente para que puedan ver los números que aparecen respecto a los cursores que voy a utilizar. Y si pueden ver, en este pico de la señal tenemos algo así como 2.4 volts a lo mejor. Vamos a continuar un poco más hacia adelante. Ese aparentemente es otro pico, es 2.3. Vámonos al siguiente pico, que puede ser a lo mejor igual 2.3. De hecho, podemos irnos de pico en pico utilizando este cursor, perdón, este icono que dice pico, y después creo que hasta ahí podemos llegar. Vamos a hacerlo a mano, después veremos cómo nos va pasando de cresta en cresta de la señal. Vámonos al último en el que estábamos en la secuencia, que sería 2.4, es decir, la señal de salida está a un voltaje de 2.4 volts. Si regresamos acá, la señal que estábamos esperando es de 2.6 volts. Es una aproximación de 2.6 a 2.4. Insisto, puede ser los decimales, puede ser incluso alguno de los parámetros de los componentes que estamos utilizando para simular. Bien, ahora lo del ángulo, si pueden observar de igual manera, podemos ver que si tomamos en cuenta la señal roja en algún punto que esté cruzando por el 0, por ejemplo en este punto, y ponemos un cursor en ese punto, y después selecciono la señal verde, aquí donde está el cursor en este momento, y vuelvo a utilizar el cursor hasta un punto donde se cruce con 0 y vuelvo a colocar otra etiqueta. De esa manera yo ya podría colocar o determinar, ya podría determinar cuál es el tiempo de desfasamiento de las señales correspondientes. ¿Sí? Aquí tenemos una señal y la voy a poner un poco hacia abajo. Así. Estoy acomodando nada más para que no se cruce mucho con las líneas de la cuadrícula. La otra la pasé hacia arriba. Y no sé si se alcanza a ver que precisamente una señal está en 500 microsegundos y la otra señal está en 542 microsegundos. Quiere decir que aquí la diferencia de tiempo, si hago la resta de este valor de X, es decir, de este tiempo con este tiempo, el tiempo de desfasamiento es de 54.2 microsegundos aproximadamente, y después se tendrían que hacer las operaciones pertinentes para cambiar de tiempo a grados.
Entonces, con esto podemos ver que efectivamente, bueno, los cálculos realizados se asemejan bastante a lo que se obtiene en la simulación. Seguramente, si se lleva a práctica en un laboratorio, vamos a obtener señales muy similares. Una situación que quiero que vean y que es muy evidente es que las señales en los filtros se van desfasando. Conforme se van haciendo más pequeñas las señales, el desfasamiento se va incrementando hacia la derecha en el caso de un filtro pasabajas. Entonces, con esto podemos ver que la simulación con los cálculos realizados coinciden con una muy buena aproximación.